Bueno, buen día a todos. ¿Me escuchan? Buenos días, se escucha, sí. Hola, yo no los escucho. Ah, tengo muteado. Hola, a ver ahora. Buen Buenos día, días, buen buen día. día, ¿cómo están? Bueno, tenemos algún control que seguimos rastreando. Este, Juan Pereira no está en el Zoom hoy, ¿no? Juan Pereira, que nos falta la cédula. Una chica Camila y una chica Ana, que no es la Ana Rosa, que es que estoy viendo, que ya le consulté. Esas personas no están en el Zoom hoy, ¿no? Yo no los veo, como para aportar los datos. Bueno, se verá más adelante. Bueno, la idea de hoy es hacer una clase de dudas. No sé si alguno tuvo oportunidad de leer algo y tenemos algún tipo de dudas. El temario terminó la clase pasada, digamos. ¿Alguien le quedó alguna duda de algún tema? ¿Quisiera repasar algo? ¿No? Bueno, lo que podemos hacer, entonces, la idea era, creo que Miriam les comentó, hacer clase de dudas esta semana, pero si no hay dudas, podemos repasar alguna pregunta de la revisión del año pasado, si les parece. Igual Miriam dejó prevista una clase de dudas más adelante, más cerca de la revisión. Bueno, la revisión del año pasado la podemos repasar, pero algo que es bastante interesante de comentarles es que como ustedes ya vivieron la primera revisión, ya saben que el formato no es el mismo y por lo tanto es como para practicar los temas, pero no es como para practicar el formato de lo que es la revisión, porque ahora dejamos de hacer preguntas con 4 opciones para hacer opciones de verdadero o falso. Supongo que eso lo tienen todos claro. Pero si les parece, revisamos. A ver si yo tengo acá la última revisión acá. Denme un minuto. Ahí están viendo la revisión, creo, ¿no? ¿Está bien? No, no No, están ahí viendo la no. revisión. No, no están viendo la revisión. No sé por qué no me la muestra. Entire screen. Windows. Acá. A ver ahora. Ahora creo que sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muy bien. La idea, ya les digo, no es practicar el formato, porque claramente cambió, pero podemos practicar alguna de las preguntas. Yo les dejo ahí, por ejemplo, la pregunta 1, me parece que lo más interesante es que ustedes vean hoy si podrían responderla. Entonces,
tienen que elegir de la pregunta 1 la opción 1, 2, 3, 4, o si elegirían la 5, que en este caso no, no sería de mucha utilidad. A ver, piensen ustedes cuál elegirían y después la comentamos. Pueden ir poniendo en el chat cuál para ustedes es la opción correcta. A ver, pregunta 1. Ahí empezaron a contestar. ¿Alguno más que quiera comentar algo? ¿Nada más? Bueno, ahí una compañera dijo la opción 1. No, no es correcta la opción 1. Al ver si algún otro pensaba otra opción. ¿No? Bueno, vamos a hablar entonces de las distintas opciones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja la responsabilidad profesional relacionada con un informe de compilación? La compañera creo que tiene los conceptos claros, que marcó la opción 1, pero confundió la letra. Acá lo que es primordial es leer bien la letra para todas las revisiones, porque muchas veces en esta metodología de revisión donde hay una pregunta con distintas opciones o hay una pregunta y un verdadero o falso, la lectura de la letra termina siendo fundamental y se ve mucho en las muestras de sobres personas que tienen claro los conceptos, pero que por los nervios del momento equivocan la respuesta. En la pregunta número 1 hablaba de qué responsabilidad profesional podría llegar a tener un contador público que emite un informe de compilación. La responsabilidad profesional es distinto que la responsabilidad sobre el estado financiero, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que la compilación, el contador no es responsable, o sea, no asegura nada de si esos estados financieros están bien o no. Lo único que dice es que están correctamente presentados. En esta pregunta, si vamos a leer las opciones, la opción 1 dice, el contador público no asume responsabilidad alguna. En la opción 2 dice, el contador público asume la responsabilidad de realizar el trabajo de acuerdo a los requerimientos de ética aplicables, así como por la información a la que él mismo refiere. En la opción 1 dice, no tiene ningún tipo de responsabilidad. En la opción 2 dice, tiene que cumplir los requerimientos de ética, que eso es así, porque para todos los informes hay que cumplir los distintos requerimientos de ética, pero también tiene responsabilidad sobre la información presentada en el informe. Esa otra parte no es correcta, porque no tiene responsabilidad sobre los números que figuran en ese estado financiero. En la opción 3, habla de la responsabilidad a asumir por parte del profesional, está limitada a la aplicación de conocimientos especializados de contabilidad y preparación de información financiera con el fin de facilitarle a la dirección de la entidad la preparación y presentación de estados financieros de conformidad con las normas contables. Mientras que en lo que refiere a la información de estado financiero, la responsabilidad será compartida con la dirección de la entidad. ¿Qué piensan de esta opción? La idea es hacerlo, intercambiar ideas, porque estamos intentando evacuar dudas. ¿Qué La piensan de esta afirmación? última parte que Adelante. dice que la responsabilidad será compartida con la dirección, eso es mentira. Eso es mentira. Eso no es así. O sea, la información de los estados financieros es responsabilidad de la dirección, no comparte con el contador. Por eso esa la descartamos. Y bueno, y nos queda la 4, que sería la correcta. ¿Qué es lo que dice? Dice que la responsabilidad a asumir por parte del profesional está limitada a la aplicación de conocimientos especializados de contabilidad y preparación de información financiera
con el fin de facilitarle a la dirección de la entidad la preparación y presentación de estados financieros de conformidad con las normas contables y al cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables. Dentro de su responsabilidad podemos encontrar responsabilidad profesional, civil, penal y legal. ¿A qué vamos con esto? ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de esta materia, de este semestre, que había responsabilidad civil, penal y legal para el contador en todos los trabajos que efectuaba? Esa responsabilidad es así, independientemente de que no tenga responsabilidad sobre la información financiera que la compone. ¿Bien? O sea que la respuesta correcta a esta pregunta sería la número 4. Bueno, estamos en la revisión. ¿Qué contestarían en la pregunta 2? A ver, ustedes tienen ahí para leerla. ¿Qué les parece? Anímense a contestar, porque en la revisión van a tener que contestar. Yo no estoy tomando nota de quién contesta bien ni quién contesta mal, no importa, es parte de aprender. ¿Qué les parece la pregunta 2? Opción 1, 2, 3 o 4. Dice, de acuerdo a la NISR, los errores significativos obvios que deberían ser corregidos por la entidad o en caso contrario revelados por el profesional actuante en su informe de compilación refieren a 1. Desviaciones importantes respecto al marco contable de la información financiera, identificando tales como la adopción de una política contable inadecuada o la aplicación incorrecta de una política contable admitida. 2. La revelación inadecuada del marco contable de información financiera. 3. La revelación inadecuada de algún asunto relevante de que el profesional se haya enterado durante su trabajo. 4. Todas las alternativas planteadas son válidas. ¿Qué les parece? ¿Qué contestarían si hoy fuera la revisión? Estamos haciendo el oral. ¿Qué contestarían? A ver, vamos por la contraria. Vamos a ver cuál de estas son verdaderas o cuáles son falsas. Desviaciones importantes, o sea, hay errores que en una compilación el profesional, si se da cuenta, bien Álvaro, correcto lo que dice Álvaro. Un punto para la revisión, Álvaro. El profesional, hay errores que en una compilación debería estar en condiciones de identificar, o si los identifica tiene que corregirlo. Entonces, en el punto 1 habla de desviaciones importantes respecto al marco contable de información financiera, identificando tales como la adopción de una política contable inadecuada o la aplicación incorrecta de una política contable admitida. O sea, parte del análisis de un informe de compilación implica evaluar si las políticas contables que se adoptaron fueron adecuadas. Entonces, si por ejemplo en el informe, en las notas o en los criterios que la empresa utiliza de nuestras indagaciones surgen que adopta una política contable de criterio de salida LIFO en lugar de FIFO, supongamos, sabemos nosotros que el criterio de salida LIFO no es adecuado, por lo tanto, los inventarios no están bien valuados. En esa consideración, por ser un informe de compilación, sí sabemos que hay una política que se adoptó en forma errónea, no podemos considerar que eso está bien. Después hay otras dos cosas que también hablan en el punto 2 y en el punto 3, que hablan de las revelaciones inadecuadas del marco contable de información financiera. ¿Qué quiere decir eso? Si faltan revelaciones o las revelaciones son confusas. Parte del informe de compilación lo que implica es que uno evalúe tanto la presentación del estado financiero como que cuente con todas las revelaciones necesarias. Por eso esa afirmación también es verdadera.
En el punto 3 habla de la revelación inadecuada de algún asunto relevante del que el profesional se haya enterado durante su trabajo. Está asociado a lo mismo, a una carencia, a una revelación inadecuada, a una falta de revelación, lo que también es responsable, lo que se es responsable también en un informe de compilación, o sea que estén todas las revelaciones efectuadas. ¿Bien? Entonces, como decía Álvaro, la respuesta correcta a esta pregunta sería la 4. Y bueno, y Álvaro, ahí tendrá una pregunta correcta para la revisión. Vamos a ver ustedes, vamos al resto. La pregunta 3. La pregunta 3, ahí está, lean la pregunta y después pasamos a las opciones. Ay, se me va. Ahí está, pregunta 3. Esta es un poco más larga, tómense el tiempo de leerla. ¿Pudieron leerla? Delta Limitada tiene un contrato de préstamo con un banco. El contrato exige que el tipo de interés a pagar por el préstamo sea variable en función de los resultados de una condición financiera concretas. Las definiciones detalladas de cada una de las condiciones se describen en el contrato de préstamo y las conclusiones se obtienen de los estados financieros de Delta. El contrato también exige la presentación de un informe profesional para informar sobre el cálculo de las condiciones financieras, único objetivo de ese informe. ¿Qué se requiere en ese informe? Determinar, conciliar los datos utilizados para calcular las condiciones financieras con el mayor de la entidad, o sea, se requiere que el profesional concilie los datos del cálculo de las condiciones financieras con los mayores, con los registros contables, digamos. ¿Qué es otra cosa que se requiere? Verificar la exactitud aritmética de los cálculos de las condiciones financieras. O sea, no solo ver que surge de los registros, sino ver que el cálculo está correctamente hecho. Confirmar que el cálculo es conforme a las definiciones de las condiciones financieras establecidas en el contrato del informe, del préstamo. O sea, no solo calcular aritméticamente, sino validar que ese cálculo que se hizo es el que se planteó en el contrato de préstamo. ¿Qué informe profesional sería más adecuado para las necesidades planteadas por Delta? Y acá nos dan 4 opciones de informe. Un informe de auditoría, un informe sobre rendición de cuentas, un informe de PAPA, de procedimientos previamente acordados, o una certificación contable. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué contestarían ustedes? Esta es más complicada, después llevar a duda, a ver. Me la juego por el Papa. Bueno, Álvaro ya tiene 2 preguntas. Álvaro, esto no quiere decir que no estudiemos para la revisión, ¿eh? Ya tiene 2 preguntas correctas. Están identificando qué es esta pregunta. La empresa que nos contrata tiene que cumplir cierto covenant que le fija la tasa de interés de un préstamo. ¿Dónde está la descripción de cuál sería ese covenant? Bueno, esa descripción está en el contrato. Entonces da ciertos procedimientos que como contador debemos identificar y por lo tanto tenemos, como dice Álvaro, que hacer un informe de procedimientos acordados donde se incluyan los hallazgos de esos procedimientos. ¿Bien?
¿A alguien le queda una duda de por qué es la número 3 la opción correcta? ¿No? Bueno, seguimos. Muy bien, Álvaro, seguimos. Vamos a la pregunta 4. Acá está la pregunta 4. Tómense unos minutos para leerla y a ver qué contestarían. Profe, no se la escucha porque está muteada por las dudas. No, gracias, Ignacio, porque sí, seguía de largo yo. Qué desastre. Bueno, sí, le decía a Patricia que efectivamente es la opción 3, que está hablando de ciertos procedimientos, que está hablando de procedimientos a realizar. Ante la duda papa, dice Gonzalo. No, en general cuando nombran procedimientos a efectuar, si lo quieren tomar como una regla, un tip, cuando nombran determinados procedimientos a efectuar y son puntuales, o sea, no son procedimientos de auditoría o procedimientos de revisión, sino que son procedimientos puntuales, ante la duda papa. Sí. Claro, porque en este caso, profe, si no hubiese punteado los procedimientos, podría ser un debida diligencia, ¿no? Porque como va a comprar otra empresa, Sin más. Sí, podría ser cualquier cosa si no puntúa los cosas. Puede ser una debida diligencia o puede ser también el que pone Álvaro, el 2, el informe de información prospectiva. O sea, el nombrar los procedimientos lo que te está diciendo es, primero, es un procedimiento que no es hacia adelante, por eso no está evaluando información prospectiva, sino los procedimientos son sobre información histórica, o sea, información de mayores de clientes de los últimos 5 años, información de producción de los próximos 2 años, pero de órdenes de producción que ya estén cargadas. O sea, está hablando de cosas que se pueden chequear históricas. ¿Tá? Si habla hacia adelante, en general, podría ser la opción 2 de información prospectiva que marcó Álvaro. Como está hablando de procedimientos concretos que están asociados a cuentas concretas, yo me inclinaría siempre, ante la duda, como dijera Gonzalo, a decir que es un papa, porque es algo que hay que hacer un procedimiento y dar un hallazgo. Si en esto hablara de, por ejemplo, hacer pruebas globales de razonabilidad de saldos,
y de transacciones, ¿por qué se inclinarían ustedes en estas opciones? Sería más que un informe de auditoría, un informe de revisión limitada. ¿Se acuerdan el análisis de la razonabilidad a través de pruebas globales? Sería un informe de revisión limitada. Si estuviéramos hablando de, no sé, una solicitud de un banco para cumplir requerimientos de la norma, para obtener un préstamo a futuro y demás, capaz que podría inclinarme a una auditoría. O sea, a lo que voy con esto es, los temas más difíciles, yo sé que para la primera revisión fueron temas menos, capaz, pero más complejos. Esto es bastante concreto, es de cada informe entender cuáles son las principales características. Con eso están, digamos, preparados o cuasi preparados para enfrentar esto. La principal característica de un informe de PAPA es que hay un listado de procedimientos donde hay que ejecutar y dar hallazgos. Entonces, si hay un listado de procedimientos, a menos que esos procedimientos proyecten al futuro, sería un PAPA. ¿Bien? Pasemos a la pregunta 5. En la pregunta 5 ya nos habla de estamos en un due diligence. ¿Está? En un due diligence, al comprador le interesará realizar un due diligence fiscal. ¿Por qué? O sea, lo que nos quiere decir es, estamos en una compra y venta de empresas. ¿Está? ¿Por qué al comprador le interesaría hacer un due diligence fiscal? ¿Se acuerdan que había varios tipos de due diligence? ¿Está? ¿Qué les parece? Opción 1, 2, 3 o 4. Acá no sé, la 5 la borré sin querer. No, no estaba, no sé. Opción 1, 2, 3 y 4. ¿Qué les parece? ¿Por qué a un comprador le interesaría hacer un due diligence fiscal? ¿Qué les parece? ¿Alguien se tira por la 3? ¿Algún otro que esté de acuerdo con Patricia? ¿Qué les parece? Anímense. La 2. Yo con la 2 estoy de acuerdo, pero como que le falta algo, ¿no? No es solamente los empleados. Liquidación de ¿Por qué? impuestos realizada por las personas responsables del área ¿Por fiscal. qué? Párense en cuál No es el entiendo objetivo. mucho la... ¿Cuál es el objetivo de un due diligence? ¿Cuál Yo es el creo objetivo? que saber que está todo en regla, ¿no? Básicamente. Que no, que Saber, vos no asumas y al otro día te estén todos mal liquidados los impuestos y te caiga una multa y... ¿No? sí, O por ahí. sí, va por ahí. Pero básicamente un due diligence, ¿cuándo se hace? Un due diligence se hace cuando hay un interés de comprar una empresa o una participación o fusionarla, o sea, de adquirir cierto patrimonio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es el proceso de due diligence? Al momento de que hay una intención de adquirir cierto patrimonio. Entonces empiezan las negociaciones para adquirir ese patrimonio, esas acciones. En esa intención, el comprador decide hacer un due diligence. ¿Tá? Está enmarcado en un proceso donde dice, bueno, si te voy a comprar, te puedo comprar pagándote, no sé, supongamos, 3 veces el EBITDA de la empresa. Entonces, ¿el due diligence para qué sirve? El due diligence sirve para
evaluar, más genérico de lo que dice Gonzalo. Lo que dice Gonzalo está bien, pero más genérico que lo que dice Gonzalo es evaluar si los activos y pasivos y los resultados que está comprando, y más cuando el precio en general se regula por alguna de esas variables. O sea, en general se regula EBITDA por tanto, ingresos por tanto, o capital de trabajo por tanto. Entonces, lo que le va a interesar al comprador es que esos números que está determinando sean adecuados. ¿Por qué le interesa un due diligence fiscal? Y vamos a repasar. Es fundamental para entender la normativa contable de la empresa en la que está invirtiendo. Ya el 1 ya lo podemos dar por descartado. ¿Por qué? ¿Por qué damos por descartado el 1? Porque si es fiscal no es contable. Exacto. Ya ahí ya tenemos una palabra, por eso le digo la importancia de leer. Ahí ya hay una palabra que la normativa fiscal no es la normativa contable, o sea que ya ahí ya sabemos que esa respuesta no es correcta. Después estamos en la 2. Debe entender el proceso de liquidación de impuestos realizados por las personas responsables del área fiscal. Sí, correcto. Ya que es posible que estos empleados no acepten las nuevas condiciones del nuevo propietario y deba acordarse su salida. Esa es la Esto, parte la que no verdad, me cierra. que es que no cierra porque no está bien. O sea, el comprador, no es el objetivo de un due diligence, hacerse de la información antes que el empleado se vaya, porque no sabe ni si va a comprar la empresa. Entonces, de por sí no es un objetivo. No digo que esté mal hacerlo, seguramente no está mal ver cómo es la liquidación. Lo que digo que no es el objetivo del due diligence fiscal. El due diligence fiscal no va a captar procedimiento para después decírselo al que vaya a hacer la liquidación en el futuro. O sea, lo que va a buscar el due diligence fiscal es ver si los números están bien para después no tener que enfrentar algún tipo de contingencia, de sorpresa y demás, sino saberla de antemano para negociar un precio distinto o para descartar la inversión. Entonces, si vamos al punto 3, que es la opción correcta, debe identificar las contingencias fiscales, evaluación de pasivos fiscales e impacto en las proyecciones financieras. O sea, va a buscar si hay contingencias fiscales que le cambien los riesgos que tiene asociado a esa inversión. En la 4 que dice, debe identificar si existen pérdidas fiscales de ejercicios anteriores o errores en la evaluación del pasivo por impuesto a la renta e impuesto al patrimonio del último balance auditado. Ahí está la confusión. Eso es correcto. Va a identificar eso. Debido a que estos son los únicos asuntos que pueden tener impacto directamente en la determinación del patrimonio neto, que es la referencia del precio de venta del negocio. ¿Qué frase acá es la que no corresponde? Cuando dice, debido a que estos son los únicos asuntos, exacto. Por eso es lo que digo, a veces hay que leer, tomarse su tiempo para leer la pregunta, es una ganancia importante. Porque no son los únicos asuntos saber cuáles son las pérdidas fiscales y si el impuesto a la renta está bien determinado. Pues pueden haber otras contingencias fiscales que no estén evaluadas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 3, que es la más genérica, digamos. ¿Dudas? Vamos a las 6. Esta pregunta, esta pregunta es memoria pura, ¿no? Ustedes tienen que recordar cuál es el código de ética del IESBA y marcar cuáles de estas opciones no es correcta.
O si no, ir por descarte, ¿no? Cuando como hola, me sacó el sistema. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, se escucha así. Bien. Estábamos en la pregunta 6. Estábamos en la pregunta 6. Acá, como les decía, no sé en qué parte se me cortó, es saber cuáles son los requisitos de cumplimiento del código de ética que están en el apartado 30 de la ISAE, y las transparencias hacen referencia a ese apartado 30. O sea, si ustedes saben que eso está en el apartado 30 de la ISAE, o lo buscan rápidamente o lo tienen de memoria. Ahora, si no lo saben, salir a rastrearlo va a ser difícil porque se van a consumir mucho tiempo. ¿Cómo contestarían esta pregunta? Entonces, asumo que no saben de memoria el apartado A30 de la ISAE, por lo menos hasta el momento. ¿Cómo contestarían esta pregunta? A ver, por descarte, ¿no? ¿Qué es la opción 1 dice integridad, la opción 2 confidencialidad. ¿Qué les parece? ¿Hay algún informe que pueda ser posible que se pueda actuar sin integridad y sin confidencialidad? ¿Qué les parece? No, o sea, ya saben que esas dos opciones la van a descartar. Después la opción 3 habla de que no se requiere la independencia y que si requiere la independencia, si no son independientes, lo tienen que dejar fundamentado en el informe. Y la 4 habla de objetividad. Entonces, ¿qué es objetividad? Bueno, ¿cuál es el conocimiento que tienen que tener ustedes? Si para la ISAE 3000 tenés que ser independiente o no. ¿Bien? No tenés que ser independiente, más allá que lo aconseja para algunos, para algún tipo de informe específico, como el de lavado de activos. Y entonces la opción correcta es la 3. Ahora, si ustedes no supieran si debe ser independiente o no, ¿por cuál se hubieran tirado? ¿Cuál sería la opción que hubieran elegido? Si ustedes no estuvieran seguros si era necesario ser independiente o no. La 3 también, porque objetividad es imposible. Por eso hubieran terminado eligiendo también la 3, porque las otras opciones claramente son, aparecen en cada uno de los informes. ¿Bien? Ahora, yo sí tengo una duda con respecto a esta. Sí. La norma internacional Sí. requiere que seas independiente. No, Sí, no requiere. pero tampoco te requiere que dejes constancia. No, te requiere las dos cosas. Sí. Entonces la 3 no es Sí, correcta tampoco. la 3 no es correcta. No, pero dice, ¿cuál de las siguientes opciones no es correcta? El profesional ejerciente no requiere ser independiente. O sea, está El bien. profesional ejerciente no requiere ser independiente. Pero, profe, yo tengo una consulta, porque la Pero es nota para el 3000, código de ética. o sea, no es por el tema del nivel de seguridad que da, que en realidad no tendrías que ser
dependiente? Porque en realidad lo mínimo que Vamos ofrece a, es revisión vamos a limitada. ver. El profesional no requiere ser independiente. Si no lo fuese, debe dejar constancia en su informe. El profesional no requiere, si no lo fuese. Para mí es porque en el código de ética no dice eso, es más general. En la norma sí lo dice. Creo que se cayó de vuelta Alejandro.
Se me desconectó. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, estamos acá. Disculpe que se me desconectó. Estaba buscando la norma. Que no sé si ven ahí. Esperen un segundito. Profe, estás muteada. Bueno, a ver ahora. Estoy 2 veces ahora. Fantástico. Hola. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? A ver si. Sí, sí. Bueno. Estaba intentando mostrarles la norma. Ahí está, se muteó de vuelta, pero ahí vimos te marcaste los 3: integridad, objetividad y confidencialidad. Muteada, profe. Hola. Bueno, no sé. Se ve que cuando comparto algo pasa y me mutea. Bueno, ahí vieron que en el código de ética habla de objetividad e integridad. Y después, más abajo, habla de un apartado de B que dice que en ciertas circunstancias se requiere la independencia. Y habla así de la necesidad de ser independiente para ciertos informes. Entonces yo les estaba diciendo mal y sí requerís la independencia. Acá en las transparencias,
Si van a las transparencias, y las repasamos, acá habla de cuáles son las partes B, A y B del código de ética, o sea que también hay que incumplir con la parte B que hace referencia a la independencia. Y en el informe habla de independiente, o sea, yo me equivoqué, informe atestiguar independiente. Yo me equivoqué porque la mayoría de los informes que hacemos nosotros sí son independientes, pero no se pueden, en base a la nueva ISAE 3000, no se pueden hacer informes que no sean independientes, por lo tanto es correcto la apreciación de Gonzalo. Y el punto, la opción 3, que está por la negativa, el profesional ejerciente no requiere ser independiente, es la errada porque sí requiere ser independiente. Muy bien, Gonzalo, porque me la comía. Sí. Requiere ser independiente. En todos los casos. Por el apartado B de la ISAE 3000. Bueno, sigamos acá. Pregunta 7. A ver, ¿cuál les parece la respuesta correcta de la pregunta 7? ¿1, 2, 3 o 4? ¿Qué dicen? En un informe de atestiguación de seguridad moderada o limitada, indica cuál de los siguientes ejemplos de redacción de conclusión no sería la correcta. ¿Se acuerdan que la redacción de seguridad limitada era negativa? O sea, hablábamos de que no se llegó al conocimiento de que algo sea distinto a tal cosa. ¿Cuál es la única de estas que no es negativa? La única que no es negativa es la opción 2. La 1 y la 2, ¿no? La 2 también. La No, 2 no se presenta razonablemente. claro, la 2 es la que no sería negativa, porque la 1 dice, debido a la significatividad del asunto escrito en el párrafo fundamento de conclusión adversa de nuestro informe, la declaración de que la sociedad ha cumplido con el contrato no se presenta razonablemente. O sea, está dando un dictamen adverso con una negatividad. Pero en el opción 2 habla de un excepto por y habla de que, y da una opinión positiva. Dice que cumple razonablemente. Lo que pasa es que lo que confunde de la opción 1 es que al ser una conclusión adversa, la conclusión adversa siempre es negativa. Porque estás diciendo que no presenta, o sea, no se puede dar una negativa sobre una adversa. Y las otras dos ven que dicen en todos los casos no ha llegado a nuestro conocimiento. No, No pero ha llegado. profe, la 4 a mí me genera duda, porque dice, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos lleve a creer que la sociedad ha cumplido. ¿No sería no ha cumplido con todos los aspectos? No ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto, sí, la redacción no es buena. No ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos lleve a creer que la declaración ha cumplido con, sí, se puede considerar negativa también. La verdad que la redacción de esta pregunta no es satisfactoria. Lo que sí es claro es que está redactada
en forma negativa, digamos. Las dos. Y esta es negativa porque es adversa, o sea, sería igual para ambos casos. Sí, estoy de acuerdo contigo. No sé quién fue que habló porque justo cambié al Patricia. Estoy de acuerdo contigo que la redacción de esta revisión, de esta opción, la verdad que no ayudaba en nada. Pero Claro, porque él claramente, pregunta cuál no sería la correcta, o sea, no cuál sería la negativa. Por eso en realidad yo claro, entendí la 4, o sea, porque para mí la 4 estaba mal, pero si está mal escrita. puede ser, Patricia, puede ser. Para Tiene mí una están muestra para discutirla. todas Lo que medias está, mal. Menos la tan- 3. Yo pensé que había que buscar la correcta. está bien. Puede ser, sí, se los voy a negar, por suerte no lo redacté yo. Pero a lo que voy es, lo que intenta apuntar el ejercicio es no sería, más a nivel teórico, una conclusión que pudieran encontrar en un informe de seguridad moderada, seguridad limitada. La que no podrían encontrar es la 2, porque está escrita en forma positiva, o sea, está escrita como que, excepto por esto, que es una calificación, la sociedad cumple razonablemente, o sea, es una descripción de un informe de seguridad razonable y no de seguridad limitada. Obviamente que la redacción de las otras no es nada feliz, no es nada feliz. Pero ¿qué nos interesa a nosotros en esta instancia? Que lo que estamos intentando hacer es aprender para cuando ustedes tengan la revisión, ¿no? En esta instancia, lo que nosotros tenemos que recordar es que la seguridad moderada o la seguridad limitada se escribe en forma negativa y la seguridad razonable en forma positiva. Miren, acá repasamos otra vez y vemos que en las transparencias describía que la seguridad razonable da una conclusión positiva y la seguridad limitada da una conclusión negativa. ¿Cuál de ellas, digamos, da mayor seguridad? ¿Un trabajo de seguridad razonable o de seguridad limitada? Razonable. Razonable. Es parecido a lo que era auditoría y revisión, pero llevado a un trabajo que aplique la NISR 3000. Esperemos que estos temas de redacción no le ocurran a ustedes, pero básicamente lo que Siempre tenemos que ocurren. intentar pensar, bueno, esperemos que no. Este examen, esperemos que no sea el caso. Bueno, volvemos a la pregunta 8. Pregunta 8. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta sobre el grado de seguridad del informe del auditor sobre la idoneidad y el funcionamiento de las políticas y procedimientos adoptados por los intermediarios de valores para prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo a la recopilación de normas tal. ¿Se acuerdan qué tipo de informe había que dar cuando se hablaba de lavado de activos? NITA 3000. NITA 3000, perfecto. ¿Y qué tipo de seguridad daba ese informe? ¿Qué tipo de seguridad daba ese informe? Se lo teníamos por acá ese informe. Daba un ejemplo. ¿Qué les parece a ustedes? Era alta o moderada, ¿no?
Y ahí estarías entre la opción 1 y la 2. Se te complicaría. Y el tema que hay un cuadro en las primeras clases que ese es el nivel de confianza que confería que daba el cuadro. Entonces, complicado. Complicada, sí, la verdad. La verdad que sí, es complicado. Lo que está buscando, básicamente, es entreverar. Esta pregunta, no, acá no lo dice. A ver. En algún lado, por ahí arriba, le di seguridad razonable, en una de las slides. Claro, porque lo que estaba intentando buscar, manual de prevención, ¿dónde habla de qué tipo de informe? Acá. ¿Por qué intenta entreverar esto? Porque en sí lo que pide, acá les da muchos adjetivos en la pregunta, pero básicamente lo que les está preguntando es lo básico del informe. O sea, ¿qué tipo de informe? Como dijo el compañero, por ahí vi algo que decía seguridad razonable. ¿Qué tipo de informes son los informes de lavado de activos que solicita el Banco Central? Son informes de seguridad razonable. ¿Tá? O sea que lo que es correcto es la pregunta, la opción 1 que habla de seguridad razonable. Esto de seguridad moderada, limitada o ninguna seguridad no es el trabajo solicitado, que es el de seguridad razonable. Lo cambié de orden, creo, moviéndolo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Lo que tienen que definir claramente no es en un aspecto subjetivo que ustedes interpretan que cuál es la seguridad que genera un informe de lavado, no es una subjetividad de ustedes, sino que lo que se pide es un informe de seguridad razonable, de acuerdo a la ANITA 3000, esa es la opción 1 y esa es la correcta. Sí, porque acá yo creo que la clave es que no es para cualquier empresa, es para los intermediarios de valores, o sea, para una regulada por el BCU. Entonces ahí sí va derecho a seguridad razonable. Sí, y aparte la norma del Banco Central, y está dicho por las transparencias, vieron que recién les mostré en las transparencias donde lo decía, hablaba de que se pedía un informe de NITA 3000 de seguridad razonable, o sea, es parte de lo que solicita el Banco Central, o sea, es parte de los requerimientos, que el lavado de activos va con seguridad razonable. Igual eso se lo aprendieron hoy, si no lo tenían en la cabeza, y ya lo saben, lavado de activos, informe de NITA 3000, seguridad razonable. Bueno, vamos a la pregunta 9. Las cositas que están en rojo, ¿estaban así redactadas en la revisión o son cosas que pusiste No, vos? creo que no, no sé, no, yo no puse nada, me la pasó así la coordinadora. Es posible que estuviera marcado en rojo como para enfocar al estudiante, la verdad, no sé. No, como ya les decía, no participé en la revisión, en la preparación de la letra de la revisión el año pasado. ¿Cuál de los siguientes es un motivo para que un auditor rechace un trabajo de auditoría de información financiera prospectiva, mencionado por la ANITA 3400? 1, 2, 3 o 4. Esto es conocimiento puro, ¿no? Cuando el auditor no sea contratado para auditar los estados financieros históricos, cuando las hipótesis claramente no son realistas, cuando la información financiera histórica haya sido auditada y el auditor haya emitido una opción no modificada. 4, todas las alternativas planteadas son válidas. A ver, si ustedes se tienen que enfrentar a esta pregunta, si yo me tuviera que enfrentar, ¿qué pienso? No sé a qué se refiere con que el auditor haya emitido una opción. Una opinión será, que esté mal redactada. Pero supongamos que es una opción no modificada, una opinión no modificada. ¿Qué problema puede generar una opinión no modificada? Una Ninguna, al opinión no contrario. modificada es una opinión limpia, o sea, no tendría
Ningún problema. Por lo tanto, la 3 queda descartada y la 4, que habla de que todas las alternativas planteadas son válidas, queda descartada también. O sea que tenemos la 1 y la 2. ¿Es indispensable para un auditor auditar los estados financieros históricos? No, porque vos en realidad te fijás los supuestos, no te fijás, o sea, los históricos. Perfecto, perfecto. Y tampoco es algo inevitable, en el sentido de que es preferible, pero no es algo que te lleve a, después de estar contratado, rechazar el trabajo. Entonces, la norma específicamente habla de que cuando las hipótesis no son claramente realistas, el auditor debe rechazar o renunciar al trabajo. ¿Se acuerdan de eso? No sé, yo no tengo acá las transparencias, creo. Pero esa es la opción correcta. Lo que vas a mirar es que las hipótesis sean realistas. Entonces, en caso contrario, podés solicitar rechazar ese trabajo. Bueno, nos quedan pocas, porque eran pocas preguntas. Pregunta 10. Estos son los temas que dimos la semana pasada, o sea que lo tienen más fresco. De acuerdo a la comunicación 211-101 del Banco Central del Uruguay, ¿qué grado de seguridad brinda el informe requerido por el literal B del artículo 521 y cuál es su materia de análisis? Ahora lo que tienen que saber es cuál es el del literal B. ¿Cuál era el literal B? ¿Cuál era el informe literal B? ¿No se acuerdan? Espero que por lo menos en la revisión, si es virtual, esté más rápido para buscar la transparencia, si no se acuerdan de algo. ¿Cuál era el informe literal B? Sí, de largo plazo, de corto plazo, diría de muy corto plazo. ¿Cuál era el informe literal B? El de riesgos, el que era trianual y que se actualizaba anualmente. Muy bien, era el de riesgos. Entonces, nos está hablando de ese informe literal B, no brinda ningún grado de seguridad. Se emite un informe de resultados de hecho. Expresa una opinión sobre el adecuado funcionamiento del sistema de gestión integral de riesgos de la entidad auditada. Expresa una opinión sobre políticas, procedimientos y mecanismos. Expresa una opinión sobre la calificación de los riesgos crediticios y la cuantificación de las previsiones, Si nosotros sabemos cuál era el literal B, que era el que analizaba la gestión integral de riesgos, ya sabemos que la respuesta correcta es la 2. Y estamos hablando de un informe que ¿cuál informe aplicaba? NICTA 3000. NITA 3000, perfecto. Entonces ya ahí sabemos que la respuesta correcta es la número 2. Y vamos a la pregunta 11. De acuerdo a la comunicación 211, el literal B de vuelta deberá contener los siguientes anexos. ¿Qué les parece? Más allá de los errores ortográficos. ¿Qué les parece? No llegué a leer, pero por lo que dijiste era 3. ¿Cómo no llegaste a leer? ¿En cuál estás? En la 11, la pregunta 11, como dijiste que a pesar de los errores ortográficos, ¿cuál era la correcta? La 3, entonces. Bien, no lo dije por eso, pero bien, es la correcta igual. Pero Soy un vamos a gran adivinador. repasarla. No lo leí. Entre otros, no vas a tener esta ayuda en la revisión. Entre otros, incluirá un anexo 1 con la naturaleza y alcance de los procedimientos realizados por el auditor y un anexo 2 con las recomendaciones propuestas. ¿Se acuerdan que el anexo 1 qué era lo que traía?
y no tienen por qué acordarse del de riesgos. Todos estos informes del Banco Central son similares, los anexos, tanto el de lavado de activos como el de riesgos. ¿Qué hay en el anexo 1? La norma y los procedimientos que hace el banco. Entonces, la número 1, cuando habla de que en el anexo 1 está la naturaleza y el alcance de los procedimientos realizados por el auditor, ya sabemos que es incorrecta. La 2, entre otros, incluirá un anexo 1 con la naturaleza y alcance de los procedimientos acordados y un anexo 2 con un detalle del sistema de gestión integral de riesgos diseñado por la institución. En el anexo 2 lo que está son los procedimientos realizados por el auditor, o sea, y no hay en ningún lado un detalle del sistema de gestión integral de riesgo diseñado por la institución, o sea que la 2 no es la correcta. La 3 incluirá un anexo 1 con el detalle del sistema de gestión integral de riesgos diseñados por la institución, que ahí a lo que hace referencia es que explica los procedimientos generados para validar los objetivos de la norma, un anexo 2 con los procedimientos realizados por el auditor y los hallazgos detectados, y un anexo 3 con las recomendaciones propuestas. Esto está redactado, casi le digo, como dice la transparencia. Y la 4 incluiría un anexo 1 con la naturaleza, alcance, procedimientos acordados. Acá no hay procedimientos acordados, o sea que está confundiendo, y tampoco esos procedimientos están en el anexo 1. O sea que esto era conocer cuáles son los anexos. Y vamos a la última pregunta, porque después las siguientes son de examen. ¿Cuáles de los siguientes no es un procedimiento mínimo que deba efectuar un auditor en relación con el informe previsto en el literal D? Pasamos al informe del literal D. ¿Cuál de estos procedimientos se entienden que no corresponde? O que no está nombrado como un procedimiento mínimo. Si van a la comunicación o a las transparencias, hay uno de estos que no aparece. ¿Cuál es? ¿Cuál es el procedimiento que no está? El 3, el 3, no, no es el 3. El procedimiento que no está es el 2, porque el 3 habla cuando habla de inventario, con la nomenclatura bancocentralista, el inventario es el detalle de todos los créditos, o sea, de todos los préstamos que otorgó el banco. Por lo tanto, ese es uno de los procedimientos que está. El que no está es la evaluación del sistema de gestión integral de riesgo diseñado por la institución. Y acá les entrevera el informe B con el informe D, porque veníamos hablando del informe de gestión integral de riesgos, que era el literal B del artículo 521, y los pasaron a hablar del literal D, y ahí se pueden haber confundido. O sea que es la opción 3, de 2, perdón, la opción 2. Bueno, muy bien. ¿Qué sacan en conclusión de esto? De esto de la revisión. Nada, que hay que aprenderse las letras chicas, memoria. Hay que leer bien, rezar porque la letra esté bien explicada, que esperemos que sea el caso. Una preguntita. Sí. La redacción de esta segunda revisión va a ser como esta, que a mí me gusta más, o va a ser como fue la primera, de doble, verdadero, falso, cosas así. La verdad que a mí también me gusta más esta redacción, pero entiendo que va a ser igual formato que la primera revisión. Y va a ser así, no va a haber nada práctico, todo teórico. No, puede haber prácticos, sí.
Puede haber práctico. Pero no va a haber un ejercicio, dada la forma en que está configurada, no va a haber un ejercicio de que tengas que hacer muchos cálculos, porque termina siendo verdadero o falso, ¿entendés? Claro. Por cómo está configurada, a ver, yo no me puse a mirar preguntas aún, pero A corregir según cómo, la redacción, por favor. sí, según cómo está configurada, es muy difícil poner un enunciado que tenga un ejercicio adentro. Tiene que ser un enunciado muy cortito. Eso no quiere decir que no tengas que hacer un ejercicio, pero no va a ser un ejercicio como largo como los prácticos. Puede ser algún enunciado que implique algún cálculo breve. Más que Claro. eso no se puede llegar a implementar con este formato. Bien. Bueno, la clase que viene del viernes, obviamente no hay más información para dar. No se puede hacer otra revisión porque cambió hasta la forma del programa. Hay una clase de dudas que fijó Miriam para el 16, creo, que ella había hablado con ustedes, me dijo ayer que fijó esa clase. No sé si tienen alguna duda para el viernes, porque si no, de lo contrario, creo que no sé si es necesario mantener la clase. Porque capaz que van a la clase esa del 16 con dudas, no sé si van a estudiar algo de acá al viernes. O si tienen alguna duda ahora para hacer. Por mi parte no, yo creo que lo mejor es más sobre la fecha, ¿no? El 16 creo que está mejor que el viernes. Está, perfecto. Está, entonces la clase del viernes, digamos, no se va a hacer y queda Miriam con la clase del 16. Los puntos de clase, a ver, espérenme en un segundo. Los puntos de los controles, los que hicieron en este grupo, yo los tengo. No están publicados. Pero los que hicieron en este grupo los tengo y se supone que la coordinadora los va a publicar. A ver, ¿qué más les puedo decir? No sé si todos hicieron los controles. Ay, a ver, espérenme en un minuto, por favor. Espérenme en un minuto. Hola. A ver, el control a mí, de la gente que yo tengo que dio en este grupo, yo ya pasé los resultados a la coordinadora y la verdad que fueron muy buenos. Están en un promedio de 4,66, todos los que dieron en este grupo, ¿no? O sea que la mayoría tienen 5 puntos y hay algún otro tiene 3,5. ¿Qué preguntas me hicieron acá en el chat? ¿Qué va a pasar de los controles? No se sabe nada aún, no. ¿Qué va a pasar con esos puntos? Esos puntos se publican en el acta. ¿Me están escuchando? Sí. Esos puntos se publican en el acta con la segunda revisión. Yo les digo más o menos lo que nos dio a nosotros con los que dieron acá. Fueron muy bien esos puntajes. Fue un solo control. Entiendo que todos los cosos daban un solo control, dieron un solo control. Entiendo, no, dieron todos un solo control.
Y bueno, está, eso fue igual para todos los grupos. En los promedios se ahogan los enanos. Bueno, ahí ya, Gonzalo, no entiendo, pero está. Claro, porque dijiste que en promedio habíamos sacado 4 con no sé cuánto. 4,66, el Ah, promedio de todos, ¿no? Hay gente que tiene 5 perdía. y gente que tiene 3,5. Y hay gente que por favor no se la juegue 100% esos puntos, porque hay gente que no es posible identificar quién son. Vieron que ando preguntando todos los días quién hizo determinados controles. Hay gente que no puso ni el nombre. Entonces, está, no sé. Sí. ¿Cuándo lo van a publicar? No se sabe todavía. Da igual, yo tengo que A sacar mi ver, mini. Está. no sé cuántos somos acá en la clase. Si quieren ir diciéndome los nombres, les voy comentando los puntajes. Ah, bueno, Pero dale. si no se puntúan todos, se van a pasar todos en la última acta. A ver si tengo no, los tengo por sed. Ya les digo, están en este grupo hay un 2,5, después son la mayoría 5 y 3,75. O sea, piensen que van a tener 4 puntos de control, el que lo hizo, en este grupo. ¿Bien? Bueno, gente, suspendemos entonces la clase próxima y ta, y quedamos para... A ver, esperen que no... Esperen que no les veo el chat. Para saber si estamos, se puede, a ver. Sofía... Con esa cédula... Sí, Sofía, estás. No, los que estuvimos buscando son esos nombres que estuvimos buscando. Rocío. No, Rocío, a ti no te tengo. ¿Tú lo diste acá? Gonzalo está. A ver, esperen un poquito. Rocío, pero Rocío, ¿tú tienes audio? Ah, acá estás, Rocío. Buenas, Sí, ahí, ahí, dale. apareciste, Rocío, apareciste. Ah, Estabas bien, con bien, el perfecto, tilde y no no me sé. buscabas, estabas. Dale, gracias. Lo que les puedo, no sé si puedo mostrar los resultados, por eso la verdad que no, preferiría no mostrárselo. Las cédulas que tengo identificadas se las puedo mostrar. Las pongo acá en el chat. Esas son las cédulas que tengo identificadas. Si alguno no está en esas cédulas y hizo el control en esta clase, me comenta ahora, si no va a ser un tema para después, ¿no?
Sí, Gonzalo, la verdad no sé. Yo pasé los resultados del control. Les recomiendo que escriban en el EVA, que la coordinadora ve los comentarios y seguramente los publique. Yo igual le digo que están pidiendo la publicación de los controles. Sí, en el presencial hubo un tema, porque yo fui a dar clase presencial cuando fue el tema de due diligence, y ellos me comentaron que no tenían el control, que no habían hecho en el control, pero supongo que a esta altura ya lo habrán hecho. Capaz que todavía no están los resultados del presencial. Seguramente los obtengan antes de la revisión. Bueno, a ver, como para ir cerrando la clase de hoy. El viernes entonces no se da clase, Miriam mantiene la clase del 16. No sé si alguno no apareció en esa lista, que avise ahora, de los que está acá. Y bueno, nada más. Nada más, que tengan buena semana y fue un gusto compartir con ustedes este semestre. Un gusto, profe. Buena jornada. Chau, chau. Hasta luego, que pasen bien. Chao, chao, hasta luego, muchas gracias.